Los linfomas son neoplasias linfoides que asientan en los ganglios linfáticos, como así también en tejidos extraganglionares. Para poder entender la clasificación tenemos que remontarnos un poco a la historia. Fíjense, la primera clasificación en aparecer fue la de este señor Rappaport en el año 1966, que se basaba en el aspecto morfológico, o sea, qué patrón de crecimiento había, si era nodular o difuso, y qué características tenían las células, si eran linfocitos o histiocytos. Meses después de esta clasificación, viene Lukes en 1966 junto con Butler, que dividen a los linfomas en enfermedad de Hodgkin y linfomas no Hodgkin, de acuerdo a si tenían o no células de Reed-Steinberg. Esta clasificación fue avalada posteriormente, meses después, en la convención de Ray, y es la clasificación que sigue hasta el día de hoy, o sea, esa gran división entre lo que es la enfermedad de Hodgkin por un lado y los linfomas no Hodgkin por el otro. En el año 78, Lennert, médico de la Universidad de Kiel, presenta una nueva clasificación, siempre respetando la división Hodgkin-no Hodgkin, y esa clasificación estaba basada en características celulares, y ya no tanto el patrón de crecimiento, y también basada en el pronóstico. Y ahí es cuando ya empieza a esbozarse esa división en linfomas de bajo grado de malignidad y de alto grado de malignidad. Hasta que en 1982, la Working Formulation, que pertenece a la OMS, agrupa a los linfomas de acuerdo al grado de malignidad. Y ahí nace esa clasificación de la Working, que es bajo grado, grado intermedio y alto grado de malignidad. En el año 1994, el consenso RIAL, el RIAL es un grupo europeo-americano, propone incluir todas las entidades correspondientes a la parte linfoide, y entonces aparece por primera vez la clasificación de neoplasias linfoides, dentro de la cual están los linfomas Hodgkin, no Hodgkin, pero para esta clasificación no solo toma elementos morfológicos, como las que venían hasta ese momento, sino también elementos inmunológicos, elementos moleculares, identificando el inmunofenotipo. En el año 99, la OMS toma esta clasificación de RIAL y amplía las entidades clínicas haciendo una nueva clasificación basada en aspectos morfológicos, de inmunofenotipo, genéticos, moleculares y clínicos, y se dividía a las neoplasias linfoides en neoplasias de la célula B, neoplasias de la célula T y linfoma Hodgkin, siempre con sus 4 variantes. Esta clasificación de la OMS del 99 es una clasificación que es actualizada por la misma OMS en el año 2008, o sea, la clasificación de neoplasias linfoides del 2008. Fíjense, se caracteriza, hay 5 grupos, se caracteriza por neoplasias linfoides de células precursoras, neoplasias de células B y neoplasias de células T, neoplasias de células B maduras, de células T maduras, procesos linfoproliferativos de potencial maligno variable, de célula B, de célula T. Todos estos, cada uno de ellos, incluye una serie de entidades. O sea, hay un grupo de entidades acá, en fin. Eso lo obtienen en la clasificación cuando vayan a verla en los textos o bajen un PDF, lo van a poder evaluar bien. Y por último, la enfermedad de Hodgkin con sus variantes,
la de predominio linfocitario ya hoy se denomina desde hace unos años rico en linfocitos, y también están la esclerosis nodular, la celularidad mixta y la depresión linfocitaria. Van a ver cuando bajen el PDF o en los textos que la OMS en alguna de estas clasificaciones, 99 o 2008, habla de compartimentos centrales y periféricos. Los compartimentos centrales son la médula ósea y el timo, los periféricos son los ganglios y los tejidos extraganglionares. En el 2016, la OMS hizo una revisión de esta clasificación en la cual se incluyeron otras entidades, o sea, nuevas entidades, se incluyeron datos genéticos, moleculares de las diferentes neoplasias y la reagrupación de algunas entidades que estaban en lo que se denomina una zona gris. Veamos un poco cuáles son las etiologías que se barajan para los linfomas. En primer lugar, factores genéticos, como en toda neoplasia. Hay alteraciones citogenéticas y hay que investigar bien los antecedentes familiares. Hemos visto dentro de un ámbito familiar gente con linfoma o con alguna neoplasia no específicamente de tejido linfoide. En segundo lugar tenemos los virus, el de Epstein-Barr, el HTLV1, el virus HIV. Del 10 al 15% de pacientes HIV pueden hacer linfoma. El virus C, los herpes virus, la inmunodepresión por trasplante, radioterapia o citostáticos y las inmunodeficiencias congénitas como el Wiskott-Aldrich y la ataxia telangiectásica. Estos serían entonces las grandes etiologías barajadas a hoy, 2021, de los linfomas. Vamos a las manifestaciones clínicas. Recuerden que las adenopatías por semiología vimos que la división de su localización era en superficiales, las que ven acá con este color clarito, y las profundas, torácicas y abdominales, que las ven en color verde. Las adenopatías superficiales se ubican predominantemente a nivel de cuello, o sea, cervical, grupo cervical y axila. Menos frecuentemente de entrada es a nivel inguinal. Y las grandes características semiológicas son que son crecimientos asimétricos, o sea, más de un lado que del otro. Tienen una consistencia, como vimos el año pasado en semiología, duroelástica, tipo caucho. Eran totalmente indoloras, eran adheridas a veces, adheridas ya sea a la piel o a planos profundos o entre ellas, y generalmente había un polimorfismo regional, o sea, ganglios de diferentes tamaños. Las adenopatías profundas tenían su propia expresión clínica. Las torácicas, por compresión de diferentes estructuras, generaban o participaban, como ya vimos anteriormente, en el síndrome mediastinal, o sea, se expresan por un síndrome mediastinal. Mientras que las abdominales, las adenopatías abdominales, se expresan por ascitis que puede ser por compresión de la porta, invasión del peritoneo, o ascitis quilosa por obstrucción de la cisterna. Los edemas en miembros inferiores, que son generalmente por compresión de la vena cava, y puede haber, cuando es importante, una masa tumoral palpable. Vamos a ver las manifestaciones extraganglionares, que se pueden ver tanto en el Hodgkin como en los no Hodgkin. Fíjense, las visceromegalias, o sea, acompañando el crecimiento ganglionar, puede haber una hepato y una esplenomegalia. Manifestaciones digestivas, dispepsia, puede haber un síndrome de mala absorción intestinal, cuando invade tejido linfoide del intestino delgado, puede haber hemorragia, puede haber perforación intestinal y puede haber también proceso obstructivo a nivel intestinal. Las manifestaciones dermatológicas, muchas veces vemos placas con pápulas y nódulos, y un síntoma muy frecuente de ver es el prurito. Dentro de las manifestaciones generales está la astenia, la anorexia, el adelgazamiento, la fiebre, el sudor nocturno, etc.
Dentro de las manifestaciones respiratorias tenemos a nivel pulmonar, va a haber infiltrados, puede haber nódulos, puede haber cavitaciones, puede manifestarse sintomáticamente desde el punto de vista clínico como si fuera una broncopatía o una neumopatía, y también puede haber un derrame pleural que a veces configura un quilotórax. A nivel óseo va a haber dolor óseo con la posibilidad de fracturas patológicas. Es muy frecuente el compromiso de vértebras a nivel de la columna con aplastamientos vertebrales y también a nivel de los huesos nasales. En el sistema nervioso central tenemos dos grandes alteraciones. Uno que es la meningosis linfomatosa, que es un cuadro meningio intermitente que se confunde con la tuberculosis y mejora mucho con los corticoides, y puede haber alteraciones motoras a diferentes niveles. Otras alteraciones extraganglionares pueden ser el compromiso del anillo de Valdeyer, el síndrome de Mikulicz y el síndrome nefrótico cuando compromete el riñón. El síndrome de Mikulicz, se acuerdan que era la hipertrofia de las glándulas salivales y lagrimales con descenso de la secreción. Es muy común en los linfomas la policerositis, o sea que haya un proceso inflamatorio con líquido en las cavidades a nivel de pleura, pericardio y peritoneo. Y muy frecuente, como ya hemos remarcado, los derrames quilosos. Acuérdense, la ascitis quilosa por obstrucción de la cisterna de Pequet, y también acá hablamos del quilotórax cuando hay obstrucción a nivel pleural. 4 elementos semiológicos que van de la mano: adenopatías, piel, vaso e hígado. Significa que si yo tengo un paciente con adenopatías, tengo que ir a explorar bien la piel y buscar a ver si no hay aumento de tamaño del vaso o del hígado. Y acá tenemos lo que se denomina los síntomas B, que son la fiebre, la sudoración nocturna y una pérdida de peso que supera el 10% del teórico habitual. No se olviden que con respecto a la fiebre, el linfoma es una patología que puede cursar con fiebre prolongada, o sea, configurando el cuadro de fiebre de origen desconocido. Es una causa de FOD, Y para ir cerrando este primer video, la inmunodepresión celular que generan la mayoría de los linfomas da lugar a la posibilidad de que el paciente tenga infecciones, y esas infecciones por inmunodepresión celular las vamos a dividir de acuerdo a su origen en virales, micóticas, parasitarias y bacterianas. Muy frecuentes las virales. Dentro de las virales tenemos el herpes zóster, el herpes simple y el citomegalovirus. Dentro de las micóticas tienen la cándida, la criptococosis y el Pneumocystis jirovesi. Dentro de las parasitarias la toxoplasmosis, y dentro de las bacterianas las que son a gram negativo. De esta manera, en este primer video hemos analizado la historia y clasificación de los linfomas, las posibles etiologías en juego y las manifestaciones clínicas ganglionares y extraganglionares tanto de la enfermedad de Hodgkin como de los linfomas no Hodgkin.